Ana Valentina Araque Pedraza y mi compañero Wilson Ortega. Somos estudiantes del programa de Psicología. El día de hoy estaremos presentando y socializando acerca de nuestra propuesta de intervención psicosocial, enfocada en los factores que influyen en el rendimiento académico de los adolescentes de secundaria de las instituciones oficiales de Tabio. Empecemos ubicándonos en nuestro territorio. Tabio está ubicado en el altiplano cundiboyacense a tan solo 42 kilómetros de Bogotá. Para este año contamos aproximadamente de 23.125 habitantes. Históricamente fue un municipio agrícola y ganadero, pero en los últimos años ha crecido mucho por su cercanía con la capital. Mucha gente vive aquí y trabaja diariamente en Bogotá. También se ha fortalecido el turismo y el sector residencial, además de la gran actividad floricultura. Nos podemos preguntar qué consecuencias trae esto a lo educativo. Bueno, en este caso tenemos estudiantes de realidades distintas. Tenemos jóvenes de casco urbano y de veredas, tenemos familias rurales tradicionales, tenemos hogares donde mamá, papá o cuidadores salen muy temprano y regresan muy tarde, ya sea que trabajen en Bogotá o en fincas de flores. Y es un dato importante. Tabio no es un municipio certificado en educación, por lo que la gestión depende de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Esto hace que cuando surgen necesidades emocionales, conflictos o problemas psicosociales en las aulas, los tiempos de respuesta sean más lentos y mucho más limitados. Todo esto transforma la vida familiar, el acompañamiento en casa y el ambiente escolar, y eso es justo lo que vamos a profundizar en este caso. Primero me gustaría aclarar, cuando hablamos de factores psicosociales, no nos referimos a que el estudiante sea perezoso, mal estudiante o falte capacidad intelectual. Son condiciones, situaciones, relaciones y contextos que influyen en cómo se sienten, piensan, actúan y aprende el joven. Los, agru- los agrupamos en 4 niveles que se conectan entre sí. Factores individuales. Están dentro del estudiante, se autoes- su autoestima académica, la motivación por aprender, cómo maneja sus emociones, si presenta ansiedad, estrés o síntomas de tristeza o depresión. Estudios citados en nuestra investigación demuestra que cuando hay baja autoestima o emociones negativas, la concentración baja, pierde confianza y eso baja calificaciones. También cuando hablamos de factores familiares, son fundamentales. Aquí encontramos poco tiempo de acompañamiento por los horarios laborales extensos y desplazamientos a Bogotá. Nivel educativo de padres y madres, conflictos o mala comunicación en el hogar, sobrecarga de tareas domésticas en los adolescentes, diferentes diferencias entre lo que la familia espera y el proyecto de vida que quiere el joven. También tenemos los factores de ámbito escolar, clima del salón de clase, respeto y comunicación entre docentes y estudiantes, situaciones de acoso escolar o exclusión limitada en el equipo de orientación escolar, un solo profesional para toda la secundaria, falta de rutas claras para derivar casos de salud mental. Ya por último tenemos los factores comunitarios. Situación económica del hogar, desigualdad en acceso a Internet, computadores y servicios. Poca oferta gratuita de actividades deportivas, culturales, artísticas y de formación juvenil. Fuera del horario escolar, migración laboral y cambios sociales generados del municipio. Como verás, todo está relacionado, no es un problema solo del alumno, viene de muchas partes juntas. Bueno, aquí voy a estar hablando acerca de un marco teórico para poder entender esto y no equivocarnos culpando solo a alguien.
basamos todo el enfoque sistémico a la teoría general de sistemas de Bertalanffy, 1968. Él dice que el todo es más que la suma de sus partes. El rendimiento académico no sale solo de inteligencia, ni solo de la escuela, ni solo de casa. Es el resultado de cómo interactúan todos juntos. También tomamos la causalidad circular de Watzlawick, Beckman y Jackson de 1981. No hay una causa única y un enfoque final. Por ejemplo, bajas calificaciones, baja autoestima, desmotivación, peores calificaciones. Este es un ciclo que se retroalimenta. Familia puede decir, lo reprendo porque va mal. Estudiantes dicen, me va mal porque solo me critican. Ambos son parte del mismo ciclo. La solución no es buscar quién tiene la culpa, sino cambiar la forma de relacionarnos. Sumamos el modelo ecológico de Bronfenbrenner de 1987. Ubica al joven en círculos. Microsistema. Estos son los estudiantes, las familias y el colegio. También tenemos el mesosistema. Este es cómo se comunican y trabajan juntos familia y escuela. También tenemos exosistema, lo que afecta aunque no participe directamente, horarios laborales, instituciones y servicios. Y por último tenemos macrosistema, que son las creencias, los valores sobre la educación en nuestra cultura y la comunidad. Complementemos con investigaciones nacionales e internacionales. Ferrer Ortega, Artunduaga, Redondo, Rodríguez, Stanley y otros autores que confirman bajo rendimiento está muy asociado a baja autoestima, ansiedad, depresión, relaciones débiles y falta de apoyo, y mejora solo si se interviene integralmente. Quiero comenzar contándoles cuál es el problema que da origen a toda nuestra propuesta, por el que se desprende todo lo demás. Cuando se habla de bajo rendimiento académico en la secundaria, lo primero que suele pensarse es que se trata de un asunto puramente pedagógico, es decir, se asume que si un estudiante no rinde es porque no se esfuerza lo suficiente, porque no estudia o porque no le interesa. Es la lectura más común y también la más incompleta. Cuando se acerca uno al fenómeno detenidamente, descubre que va mucho más allá del aula y que en muchos más casos compromete la salud mental de los adolescentes. Para ilustrarlo con evidencia, quiero contarles el estudio de Ferrer Ortega y sus colegas realizado en el año 2014. Ellos trabajaron con 140 estudiantes de grado décimo que tenían bajo rendimiento académico en 5 instituciones educativas de Santa Marta. Los resultados son reveladores. El 86% de los estudiantes presentaban síntomas de depresión moderada y el 50% tenía bajo autoestima. Esos números dicen algo muy importante del fracaso escolar. No es un hecho aislado. No depende únicamente de la voluntad del estudiante, sino que encontraron la pertenencia a extractos socioeconómicos más bajos que aparecía asociado con los indicadores, lo que nos recuerda con condiciones materiales de la vida. También piensan que aquí es donde aparece un concepto para nosotros es central y que tomamos la casualidad de circular. Déjenme explicarlo. El caso correcto es un estudiante obtiene malas calificaciones, eso deteriora la valoración, tiene baja autovaloración, reduce su expectativa con éxito, con ella y con su esfuerzo, y es menor de esfuerzo. Produce resultados adversos que terminan la percepción negativa que ya tienen de sí mismo. Como pueden ver, es un círculo que se alimenta sosteniéndose solo y que no tiene punto de origen claramente identificable. Esta es la razón del fondo por lo cual una intervención dirigida únicamente a un estudiante resulta insuficiente. Si solo intervenimos en una parte del círculo, el círculo se vuelve a cerrar. Ahora bien, es el caso de Tabio.
Ese círculo interno se combina con las condiciones del entorno y adquiere una forma particular en la cercanía. En el municipio de Bogotá, transformando las dinámicas familiares, un número creciente de ciudadanos se desplazaban a diario hacia la capital para trabajar, mientras otros permanecen vinculados a la floricultor. Las jornadas laborales son muy extensas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una reducción real y concreta del tiempo del acompañamiento del hogar. Y quiere subrayar algo, esa es la reducción que se explica por el desinterés de los padres. ¿Qué significa el desinterés de los padres? Que no están constantemente pendientes en los programas académicos de los jóvenes. Y quiero subrayar algo, sino por condiciones estructurales, por lo que denominan el ecosistema, es decir, esos escenarios que en los estudiantes no participan directamente, que igual afectan. A todo esto se suma la limitación institucional. La orientación escolar suele recaer en una sola profesión para toda la población estudiantil, lo que hace muy difícil la respuesta a las necesidades psicosociales que aparecen en el aula. Por todo lo anterior, es tan importante hablar de los actores involucrados de este problema que no le pertenece a una sola persona ni se resuelve señalando a un culpable. La población beneficiaria directa son los estudiantes de secundaria, los cuales de las instituciones oficiales Tabio entre los 12 y los 18 años, tanto en el casco urbano como de las veredas, de manera indirecta en estas familias. Desde la mirada sistemática, no solamente el contexto donde ocurre el problema, sino el subsistema que participa activamente en él y a través de sus formas de comunicación y de organización. Y junto a ella aparecen otros involucrados fundamentales, los docentes, los directivos, los orientadores escolares, la comunidad. Cada uno de esos grupos tiene sus propios intereses y percibe que desde su lugar los estudiantes quieren buenos resultados y un ambiente que los favorezca. Las familias quieren a sus hijos que culminen con éxito la secundaria, los docentes quieren que sus estudiantes alcancen sus logros y permanezcan en la institución. Precisamente hay tantas miradas en juego que nuestra propuesta no busca corregir un actor particular, sino modificar los patrones de interacción que entre todos sostienen el problema. A partir de ese diagnóstico, definimos con claridad que hacia dónde queremos ir y se concretan los objetivos. Nuestro objetivo general es analizar los factores psicosociales, individuales, familiares, escolares y comunitarios que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de los demás planteles educativos de Tabio, Cundinamarca, con el fin de diseñar una estrategia de acompañamiento psicosocial integral que fortalezca tanto el bienestar emocional como el mejoramiento académico a través de la articulación entre los estudiantes de familia, los docentes, los actores locales. Fíjese la palabra clave que es articulación. No queremos acciones sueltas, sino un trabajo conectado entre todos los subsistemas. De ese objetivo general se desprenden tres objetivos específicos que en la realidad marcan la ruta de todo el proyecto. El primero es identificar y caracterizar los factores psicosociales en sus cuatro órdenes. En los individuales, no nos interesan el autosistema, la motivación, el manejo de las emociones y la ansiedad. En lo familiar, el acompañamiento, las dinámicas de convivencia, los horarios laborales de los cuidadores, es decir, los horarios laborales de nuestros padres. En lo escolar, el clima, el aula, la relación entre docentes y estudiantes y la situación de acoso de compañeros. Y en lo comunitario, condiciones de economía, el acceso a la tecnología y los espacios a la formación. El segundo específico es comprender las interacciones y los patrones relacionados entre los subsistemas estudiante de familia, escuela y comunidad, que generan que mantienen las situaciones bajo el rendimiento y que lo hacemos desde dos herramientas conceptuales, ya que mencioné la casualidad circular y el modelo ecológico. Y el tercer objetivo específico es proponer acciones estratégicas articuladas y dirigidas a estudiantes, familias, docentes y directivos y actores locales, orientadas en mitigar los factores de proceso, los riesgos psicosocial, al mismo tiempo a potenciar recursos que los protectores favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral entre todos. Ya definido el problema y los objetivos, nosotros
la pregunta que sigue es ¿cómo lo vamos a hacer y para qué responderle organizamos el trabajo de las 3 fases? La primera fase consiste en conocer la realidad y recopilar toda la información necesaria. La fase individual la dividimos a su vez en 3 momentos. El primer momento es recopilar antecedentes, entender el contexto. Vamos a revisar datos oficiales como los del DANE e informaciones propias de las instituciones educativas y la normativa educativa aplica en el municipio. Junto a esto estudiaremos toda la literatura que ya que ha investigado y publicado cómo influyen los actores sociales y emocionales en el aprendizaje para a partir de bases sólidas. El segundo momento es hablar con quienes viven esto día a día, recoger sus viviendas, aplicaremos encuestas, realizaremos entrevistas abiertas y organizadas y conforme a los grupos locales. La segunda fase es pensar, armar la propuesta para la mejor situación. La tercera fase es compartir lo propuesto, recibir comentarios y dejarlo listo, escuchar a nuestros estudiantes, hablar, dialogar y conversar con sus padres. Para poder ejecutar todo esto necesitamos ciertos recursos. Por un lado, los recursos humanos pueden ser nuestro propio equipo que se encarga de organizar, recopilar, analizar y estructurar el trabajo. Los estudiantes de bachillerato que son los protagonistas y a quienes comparten su realidad, los padres, madres y cuidadores que nos cuentan cómo la vida de los profesores, directivos y orientadores que nos ayuden a entender qué es lo que ocurre en las instituciones y al validar si lo planeamos es viable. A las entidades y grupos locales aportan una mirada más amplia. Por último, todo este proyecto que es un cronograma organizado en 3 etapas. La primera etapa, el diagnóstico y la recolección de información, que incluye la revisión bibliográfica, el trabajo del campo y el procesamiento de los datos. Con un plazo aproximado de 6 semanas, la segunda etapa es el diseño de la estrategia, donde se definen las líneas de acción, se hace la construcción participativa y se redactan las propuestas con una duración cercana a las 5 semanas. Y la tercera etapa es la socialización y la validación, que es el punto con las presentaciones con los ajustes finales y la entrega del informe ya completado en 3 semanas. En total estamos hablando de alrededor 14 semanas de trabajo. Muchas gracias.